El mayor riesgo es confiar inmediatamente, sin firmar nada y sin acordar nada por escrito. La mayoría de mis clientes llega cuando ya está con el agua hasta el cuello. A nadie le gusta llegar a un abogado, siempre piensan como la parte fea del abogado que, oye, está para sacarnos de los problemas y los cachos más complejos. Bueno, por eso, lo primero que tenés que hacer cuando te gusta mucho tu marca, registrarla al tiro. O sea, ese es el desde. Todos tenemos como esa percepción de que como que cuando llegáis a un abogado es porque ya estáis en problemas. Yo creo que es una educación constante. Yo me hago cargo de, al momento de contactarme con el cliente, plantearle todo esto. Y esto es algo preventivo. La palabra legal que más me gusta es justicia. La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Cámara 1 grabando, cámara 2 estamos grabando, estamos acá una vez más, capítulo 025. ¡Wow! Cerramos la temporada 1 y nos tiramos de todo de lleno con la temporada 2. Llevamos grabando varios capítulos, así que también ahí dejen en los comentarios a qué tipo de gente, qué tipo de invitados les gustaría ver. Hoy día tenemos a un invitado especial, algo muy importante que muchas veces como creativos sobrevaloramos, sobremiramos y no le damos la real importancia que merece. Hoy día tenemos No valoramos. No valoramos. Hoy día tenemos a Diego del Explay, que es un estudio de abogado. Diego es fundador del estudio. Este es un estudio jurídico que está especializado en los creativos para que protejan su idea, marcas y contenido. Muy importante. Nos va a ayudar hoy día a entender de mejor manera quién es el dueño del contenido, foto, podcast, línea editorial, etcétera. Cuáles son los riesgos y por qué es importante protegerse y no infringir en ninguna falta a la propiedad intelectual o alguna otra falta que haya por ahí. Así que esto es ideal si eres creativo, fotógrafo, filmmaker o bueno, te quieres interiorizar mucho más en lo que hoy día es la propiedad intelectual. Así que Diego, bienvenido. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Bueno, gracias a ti por tu tiempo y por hoy día contarnos un poco más para educarnos en este tema que es importante, no menor, y creo que muchas veces miramos por encima y dejamos para la cola. Tienen que tomar nota todos. Así Todos a es. tomar nota. Bueno, yo creo que a nadie le gusta llegar a un abogado, siempre piensan como la parte fea del abogado que, oye, está para sacarnos de los problemas y los cachos más complejos. Pero claro, nosotros cumplimos acá una labor un poquito más preventiva de tratar de potenciar esta protección de estos activos intangibles que son súper generales dentro de la industria del entretenimiento en general. No solamente a los filmmakers, fotógrafos, sino que abarca música, escritores, desde una persona que hace una escultura, los arquitectos incluso Exacto. que hacen planos para ciertas casas, qué sé yo. Entonces, es súper amplio el esquema y el espectro de la propiedad intelectual. Y claro, nosotros en Lexplay tratamos de potenciar esa protección de estos activos intangibles, tratar de que el cliente entienda de una manera cercana. Nosotros nos abordamos en tratar de no ser el típico abogado tradicional que resulta un poquito tedioso o resulta difícil entender lo que dice. Entonces, tratamos de tener este uno a uno bien personalizado y creo yo que ha tenido una buena recepción, ¿ya? Bueno, nosotros porque tengo un socio, fundamos Lexplay el 2022, en diciembre, y lo fundamos, siempre pongo la fecha de diciembre porque lo fundamos en la Feria Pulsar. ¿Ya? La Feria Pulsar es una feria que hace la SCD todos los años para potenciar justamente a la música chilena, Sí. que la hacen todo el año en Estación Mapocho. Entonces, justo ese año yo dije, vamos a poner un stand en la Feria Pulsar. Y nos atrevimos, nos pusimos al lado de distintos sellos. O sea, éramos el único estudio de abogado y creo que hasta el día de hoy ningún otro estudio ha pasado por ahí, digamos. Entonces, se hacían, no filas, pero sí había 5 o 6 personas siempre preguntando acerca de cuestiones bien básicas, desde ¿qué hacen acá ustedes, cachai? Claro. Qué buena. Hasta decirnos como, oye, ¿sabéis que tengo un problema de regalías porque firmé con un sello y sabéis que me está recortando tanto porcentaje? No. Entonces tengo estas dudas. Y bueno, desde eso hasta el por qué es importante que yo registre mi canción o Claro. mi marca, digamos. Entonces, de ahí me empezó a pegar el bichito, lo encontré una industria interesante, que tiene poca explotación desde el punto de vista legal en Chile. Somos pocos abogados que nos especializamos en esto. Y me atreví a tirarme en la piscina
casi a ojos cerrados. Y la verdad es que estoy súper contento. Qué buena. Bueno. Ahora estamos rearmando un equipo, se está incorporando Mariano, que él justamente, bueno, fue abogado de varios estudios más o menos grandes. Y ahora la idea es que él abra este departamento como de la industria audiovisual. Ya. ¿Cachai? Para empezar a asesorar un poquito más a productoras audiovisuales que hacen películas, series, etc. Bacán. Qué bacán. Así que está bien, Qué bien buena. choro. Oye, ¿cómo se repite con nuestro invitado, independiente que sean fotógrafos, filmmakers, ilustradores, Lo que DJ? sea. Al final todo se resume un poco como a tirarte a la piscina. Oye, ¿y tú cómo ayudas a desmentir? Porque yo creo que hoy día todos tenemos como esa percepción de que como que cuando llegáis a un abogado es porque ya estáis en problemas. Como que, Ajá. ¿cómo ustedes derriban un poco esa percepción de como no nos necesites para que en el fondo tengamos como la conversación, Ujú. no sé, ponerse el parche antes de la herida? Ujú. Y no tener que llegar a un abogado al momento de tener el problema. Yo creo que es una educación constante. Ya, Uno yo me hago cargo al momento de contactarme con el cliente, plantearle todo esto, de que, oye, chiquillo, esto es algo preventivo, tratemos de dejar esto ok. Mm, Em, por lo general, tiene buena recepción, pero la mayoría de mis clientes llega cuando ya está con el agua hasta el claro. cuello, digamos. Yo creo que es claro. ¿Cachai? como el dentista, como cuando a ti no te Sí, gusta ir al po. dentista, vais cuando ya Exacto. tenéis el hoyo gigante en la carie, pues, ¿cachai? Terrible, Como sí, que po. esta parte preventiva en todo, yo creo que es Mm, importante también como dedicar en este caso recursos, tanto monetarios como tiempo, a esta parte preventiva, como veámoslo como un ahorro a futuro para que en el sí. minuto que te toque no tengáis que desembolsar todo de primera, ¿cachai? Mm, Ponte tú, no sé, pues hoy día nosotros como preventivamente, ¿qué hacemos? No sé, tenemos más discos duros de los que eventualmente deberíamos necesitar para tener todo respaldado 2 veces y eso nos va a ahorrar que en algún momento perdamos algún material y claro, hoy día estamos desembolsando más de lo que deberíamos por no tener como todo tan justo, ¿cachai? Y respaldar 2 veces y al final es como una inversión que te sirve para ponerte el parche de la herida. Y nos exacto. pasó una vez, nos pasó que se nos echó a perder un disco con un proyecto de como 600 y Sí. tantos gigas con uno de Horrible. nuestros mejores clientes y frente a este como flujo de trabajo que nosotros mantenemos, al final solo significó que perdimos un par de actualizaciones en Premiere y teníamos todo respaldado, ¿cachai? Entonces, Sí. Fue un infarto Claro. de 1 milisegundo. Pudo haber durado más, pero como estábamos ordenados, no claro. fue tan terrible. Oye, Diego, para poner en contexto quizá a la audiencia que de repente tiene como intenciones de entender un poco más, pero quizá se ven como, ¿cuál es la palabra? Como abrumados, como con como terminología y como, no sé, de repente barreras para llegar como a algo más concreto. ¿De qué manera podríamos definir como en palabras simples como lo que hacen ustedes y la propiedad intelectual? A ver, la propiedad intelectual, bueno, en su aspecto general, es toda creación del intelecto humano por alguna idea original que pueda ser cualquier tipo de creación artística, sea una canción, un guión, un software, una patente de invención, un diseño de una botella. O sea, la creación del intelecto humano es infinita. Mm, Entonces, claro, en Chile y el mundo está la propiedad intelectual, sujeto a distintos tratados, qué sé yo, que es muy parecida a mundialmente la legislación en general. Y justamente se tiende a proteger esta creación del intelecto humano que solamente es protegible por el hecho de ser creada. O sea, no existe ninguna obligación legal de tener que certificarlo o que exista algún registro de decir, oye, aquí hay un papel de que esta canción es mía. ¿Ya? O sea, mm, solamente porque tú creaste esa canción eres dueño. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes que ser capaz de acreditar que esa canción tú la hiciste con tal fecha y claro. que realmente la hiciste tú. Y O eso lo... sea, claro, o sea, hasta cierto punto, al momento de crear, independiente de que no esté firmado ni nada, esa propiedad ya es tuya. Exacto, Cuando en llega alguien principio. a refutarte eso, ahí es donde tú tienes que acreditarlo. Exacto. Y para eso existen algunas herramientas legales, que es la llamada presunción legal, donde tú tienes una prueba para acreditar fehacientemente en concreto Que tú eres el que creador tú de eres el eso. creador de ese guión, que eres Mm, el creador de ese libro, de esa canción, etc. Bueno, Y para eso existen el Departamento de Derechos Intelectuales. ya. Oye, ¿y por qué es tan importante prestarle atención a esto? Para proteger tus obras frente a terceros que tengan alguna Claro. mala mala intención frente Oye, a... y intención. frente a tu Sí. experiencia, ¿tú crees que principalmente reina la mala intención en ese tipo de situaciones?
Yo creo que depende de cuál es el género de la industria del entretenimiento. Ponte tú, en la música ocurre mucho, sobre todo en la parte de la música urbana. Cacha. Ya que de repente hay mala intencionalidad de ciertos productores, managers. Bueno, hay personas buenas y malas Claro, como en todas las como en industrias. todas las industrias, Sí. pero quizás ahí se jactan o se aprovechan un poco quizás de la menos educación o información. Exacto. Por lo general los chiquillos de la música urbana parten bien chicos, Mm, parten sin ninguna experiencia de ningún tipo, Claro, sí, no po. tienen ningún equipo. claro. El manager va a ser el primo, el mejor amigo, entonces Claro. que no tiene Que- mucho conocimiento. Claro, que tampoco en tiene el mucho área, conocimiento, claro. y después les llega un contrato millonario de las Big Four, ¿cachai? Oye, te pasamos esta plata, pero te andamos lavando el alma al diablo, en el fondo. Sí, pues Claro. eso es Entonces, lo que hemos repetido harto, Sí, como que po. no todo lo que brilla es oro, ¿cachai? Sí. Yo creo que pasa harto que ven un monto gigante al final, ujú, pero no entienden todo lo que hay detrás de cómo, exacto. Oye, cómo ese y ¿sabes contrato. qué? ¿Sabes que ese tema de comunicárselo a un artista es súper complicado para uno como abogado? Porque, claro, te envían un contrato antes de firmarlo, para que revises, oye, cuáles son los riesgos de este contrato en todo sentido. Y uno levanta los riesgos, emite una sugerencia, oye, compadre, no te conviene firmar esto. Mm, ¿Cachai? O sea, Por tal y tal razón. le estáis entregando todo esto, no te están entregando esto otro, que por costumbre se entrega. mm. Entonces, no, ¿cachai? Claro. Entonces, tómalo, déjalo. Yo tampoco Claro. puedo obligarlo a Claro. firmar, o sea, en mi sugerencia. Entonces, pero es súper complejo porque ellos tienen una expectativa al momento que le llegue ese contrato, decir, ¿sabes que lo voy a firmar? Dicen ellos. Po. Sí, Solo po. ven el número final. Sí, po. Obvio. Sí, po. O sea, la responsabilidad de ellos de enviarme el contrato es brutal. Es es como mandárselo al papá un poco y el papá que diga que no. Sí. Claro, no te dé permiso. ¿Cachai? Pero, Sí. exacto, pero tú tenés tantas ganas de ir a esa fiesta, Sí, po, pero Que claro. igual vaya a ¿cachai? ir. Sí, po. Sí, po. pero igual va a ir, pero vais con la duda. Entonces, Sí. porque tu papá sabes que tiene razón. Sí. ¿Cachai? Claro. Es lo mismo. Esa es Sí, un po. poco la Es, metáfora. es complicado, yo creo, porque al final ven un número final, quizás que sea jugoso, no levantan todo y al final quizás tú también estás como en conflictos no sé cuál es la palabra, así como conflictos de interés, pero al final el artista está al medio de entre la persona que le está entregando el contrato y la persona que le está sugiriendo ciertas cosas y somos seres humanos y siempre nos vamos a tender a confiar por uno o por otro lado más, pues, ¿cachai? Entonces Sí. al final como que te estén levantando esa alerta. Es complicado. ¿Cómo tú llegáis a, por ejemplo, cuando un cliente tuyo, cómo lidiáis cuando un cliente tuyo hace todo lo contrario que tú le estáis sugiriendo o asesorando? Yo trato de sentarlo en la silla, explicarle bien, que entienda bien lo que va a firmar. Y mi conciencia por lo menos se queda tranquila, Claro, ¿cachai? de que le entregaste todas las herramientas y levantaste Exacto. todas las O alertas. sea, yo ese levantamiento se lo hago verbal, se lo mando por WhatsApp, le mando un audio, o sea, Claro. lo empapelo en sugerencia. Claro. Para que después no te eche la culpa, porque yo creo que igual Exacto. debe pasar, po. Sí, Exactamente. po. Claro. Exactamente. Entonces, el correo se ocupa poco Mm, para este tipo de Claro. clientes. Pero claro, trato de ser súper quisquilloso en eso, y por lo general hacen caso. Claro. Son muy pocos los que te dicen, no, sabes que no, voy a firmar igual. el porfiado. Claro. Claro. Y eso es positivo para uno porque implica que tu pega tiene un valor, ¿cachai? Mm, Sí, po. sí, po. Y esa Claro. es la prevención del riesgo que se está asumiendo Claro. ¿cachai? Al momento de no firmar este contrato. Claro, algo que también hemos tocado en capítulos anteriores es como cómo yo sé cuánto valgo y cuánto realmente cobro, ¿cachai? Entonces al final tú también estás ayudando a estos artistas a levantar la alerta y un poco también ponerlo en contexto como, oye, en el mercado generalmente lo que a ti te están ofreciendo está bajo las condiciones como promedio, o sí, te están ofreciendo unas buenas condiciones, ¿cachai? Y de repente uno tampoco sabe lo que vale, muchas veces cuando puede hacer como un primer contrato, tampoco tenéis contra qué comparar, pues, ¿cachai? Entonces al final como que tenéis que confiar mucho en este caso en la parte legal de como, ya, ¿realmente me conviene o no me conviene tanto, ¿cachai? Mm, Claro, bueno, son una infinidad de cuestiones de temas legales que por lo menos no te enseñan en la facultad tampoco, que uno va generando también este manejo de especialización en el área, en la práctica, ¿cachai? Porque a uno también no le enseñan técnicas de negociación o cuál es la costumbre o los porcentajes que se manejan dentro de la industria, cuáles son los conceptos anglosajones que se ocupan.
O sea, ¿cachai? Los conceptos en inglés jamás te lo enseñan en la Sí, facultad. Entonces, hay mucha Sí. terminología que de repente uno se termina empapando y uno dice, ¿sabes qué? Puta, ¿sabes qué? Igual sé, ¿cachai? Mm. Y entonces uno se empieza como a agarrar esta confianza de decir, puta, soy un abogado especialista en esta área. Po. Mm. No soy tributarista, ni penalista, ni de familia. Soy abogado de la industria del entretenimiento. Y así me considero yo. Y bueno, así se Qué consideran buena. mis colegas que trabajan también en el bueno. estudio. Qué bacán. Oye, ¿cuáles tú crees que son los errores más comunes que cometen los creativos al momento de iniciar un proyecto como con esta nebulosa legal? Yo creo que el mayor riesgo es confiar inmediatamente, Ya, Mm. sin firmar nada y sin acordar nada por escrito. Que eso yo creo que es fundamental. O sea, claro, siempre piensan, y por escrito tiene que ser por contrato, vamos a tener que contratar a un abogado, tener que ir a notaría, y se claro. empiezan a pasar todo ese rollo como formal. Pero yo le digo a mis clientes, basta con que redactes un correo, Sí. digas Claro. cuáles son estos porcentajes que se van a compartir, cuál va a ser la plata que te va a llegar por el bit que tú le estás pasando, Sí. cuál va a ser tu porcentaje por el derecho conexo que tú estás Claro. incorporando ¿Cuáles dentro son de las ese... condiciones de uso? Exacto. Sí. Claro. ¿Cuándo va a ser el pago, la fecha de pago, si se va a Claro. facturar o boletear, etcétera? O sea, tener eso bien papeado, para mí, basta, digamos. O sea, Yo creo que independiente de... en principio, después Claro, hay en temas más principio, complejos Sí. que ya tiene que haber un abogado, pero Yo creo que ahí está como la primera entrada a como si confío o no como en esa contraparte. Yo creo que hoy día, independiente del proyecto, estemos hablando como de un artista urbano que esté como entrando a firmar contratos millonarios con sello o desde quizás un alcance de entregables o un alcance de trabajo con, en este caso, no sé, un freelancer, todo aterriza lo mismo, ¿cachai? Cuando tú empezás a dejar las cosas por escrito, queda todo mucho más claro, tenía el respaldo para volver y decir como, mira, realmente no hay un contrato de por medio, pero yo te dije esto, tú me dijiste esto y acordamos tal y tal cosa, entonces esto es lo que corresponde. Y creo que en primera instancia, si es que tú estás queriendo dejar las cosas claras por escrito, ninguna persona que quiera actuar de buena fe te va a decir que no, porque eso al Mm. final le ayuda a las dos partes a estar mucho más claro. Y si alguien te dice como, no, tranqui, no lo escribáis, no, sigue palabra y la cuestión, es como la primera alerta Red que flag. te puede Exacto. levantar, pues, ¿cachai? Nosotros igual desde el día uno con nuestros clientes, por grande o pequeño que sean las colaboraciones, contratos, trabajo, entregable, etcétera. Nosotros siempre hemos entregado todo por escrito, con una cotización Sí. súper formal, siempre por correo, ¿cachai? También, dependiendo los tamaños de los proyectos, a mí de repente me da risa porque hay clientes con los que yo tengo como cadenas de correos como conmigo mismo, porque como que yo le mando los entregables por correo, en el fondo como esto fue lo que acordamos, esto fue lo que se entregó, adjunto el fondo entregable, bla, bla, bla. No me responde, pero seguimos hablando por WhatsApp. Y Claro. después llegamos a otro acuerdo por WhatsApp. Claro. Y yo después me devuelvo el correo y le digo, según lo que conversamos por Claro. WhatsApp, Sí, po. Dejáis bla, la, bla, bla, ¿cachai? dejáis la Entonces, trazabilidad. sí, pues yo Sí. siempre como que dejo esto y tenemos varios clientes en los cuales como que tengo un autochat por correo así como yendo nomás, pues, ¿cachai? Entonces creo que es súper importante dejar todo por escrito y tener todo claro. Sí, Mm. ponte tú en los artistas más referidos al dibujo, por ejemplo. Ahí existen, bueno, diversos vehículos legales que tú puedes aportar, desde que a ti te contrata una empresa y te da un contrato de trabajo, de prestación de servicio, para poder hacer una etiqueta y un diseño para una botella de vino, ponte tú. ¿Cachai? Entonces, ahí por lo general existen dos formas. O se te hace un contrato en donde la empresa se hace dueño de tu derecho Claro. patrimonial, o sea, de la Mm. etiqueta, obviamente por una contraprestación de un precio. O existe la posibilidad de que no exista contrato o esa propiedad intelectual la mantengas tú como derecho patrimonial, digamos. Y obviamente empiezas a recortar por las ventas de cada vino Claro. o qué sé yo, o sea, Claro. dependiendo de la negociación que se haga. ¿Qué tan formal ¿Cachai? tiene que ser ese proceso? Porque creo que hoy día, por ejemplo, nosotros hemos tenido invitados que han tenido transacciones de ese estilo con algunas marcas. Y quizá hoy día en nuestra audiencia también hay ilustradores que están de repente trabajando con alguna marca por algún contrato cerrado. Como que, ¿qué tan formal tiene que ser eso para que tenga como este respaldo legal de como, oye, están incumpliendo las condiciones con las cuales acordamos? Tenemos que, no sé, por en el fondo como saldar tal Claro, pago, etcétera. ¿y cómo sabéis, por ejemplo, si realmente vendieron 100 vinos? Te Claro, están diciendo, no, si vendimos 100 vinos, pero ¿cómo sé eso yo realmente? claro. Bueno, esas son cláusulas que incorporas dentro de los Ah, contratos ya. por lo general. Cláusulas de auditoría o de liquidación trimestral, semestral,
donde ellos están obligados a enviarte cuánto es lo que vendieron, etcétera. ¿Y se puede O sea, mentir en eso? O sea, ellos pueden mentir. Como que Me yo imagino igual. que debe tener algún de tipo poder se puede. Claro, sí. porque me Debe tener imagino. algún tipo de pena legal, me imagino. que es como un Excel, ¿o ¿no? Es que Como- también, Claro. de nuevo, ahí está el contrato otra vez. Entonces, Sí, si es claro. que hay una mala fe y que se pueda comprobar, obviamente también existe puede haber Letra chica. una cláusula penal Oh. donde multa a Claro. esa empresa por el hecho de haber informado erróneamente Claro. o de mala fe, ¿cachai? Oye, ¿qué le aconsejaría a mantengámonos en el ejemplo de ilustradores, de algún ilustrador que esté en algún ejemplo similar, en este caso, por ejemplo, con una viña o eventualmente con algún diseño de polera? Creo que últimamente se ha hecho harto de que algunas marcas entran a trabajar con ilustradores nacionales, les piden una ilustración a cambio de ponerla en alguna prenda o ponerla en algún producto, ponerla en algo, Ujú. ¿cachai? Tanto marcas gigantes de retail como en este caso nosotros hace poco tuvimos de invitado a Moramor, que ellos también lo hacen a través de el fondo con sus prendas y colecciones a través de artistas nacionales. Y tuvimos a Cerveza Loa, que también lo hacen con la etiqueta. Entonces, al Sí. final, ¿qué le recomendaría a lo mejor a un artista que esté como en una primera instancia, conversaciones, en qué se tiene que fijar, qué tiene que quedar por Sí. escrito? O sea, yo creo que todo lo que hemos conversado ya tiene Mm. tiene que quedar por escrito. Depende mucho con la empresa con la que vas a trabajar. Por lo general, las empresas grandes te mandan el contrato. Claro, Y uno, por lo general, son contratos de adhesión. O sea, no te permite muchas correcciones claro. más allá, a no ser que tú seas una eminencia Sí, y un po. talento ya excepcional, ¿cachai? Sí. Claro, pero ya cuando hay una cierta horizontalidad, se genera ya una pelea contractual de, oye, ¿sabéis qué? Yo quiero pelear esta Claro. parte y por lo general se ceden, ¿cachai? Sí, po. Entonces, y ahí se recomienda que exista este aporte del abogado que sugiera cuál es la cláusula que se va a incorporar y cuál no. Mm. ¿Cachai? No sé, po, me acordé de este mismo caso de la etiqueta de vino, un caso hace muchos años, de la viña Viewmanent, que hay una diseñadora que dibujó una etiqueta y ella no se quedó con los derechos patrimoniales de ella. Se lo cedió a la empresa, pero nunca hubo un contrato. El tema es que ella está alegando los derechos morales de esa obra. O sea, de la afectación que a ella como artista le produjo la transformación que hicieron de esa etiqueta. Ya, porque entiende? ella cedió los derechos de la obra propiamente tal. Los derechos patrimoniales que tú puedes comercializar libremente. En el pero- fondo, pero toma, la- acá está, esto es de ustedes a cambio de tal cosa y hagan lo que quieran, más o menos un poco eso. Claro, es que la propiedad intelectual, si la querés dividir en dos derechos, están los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual y los derechos morales. Ya, Los derechos patrimoniales son los que tú puedes transar, digamos. O ya. sea, tú puedes ceder tu marca, tú puedes ceder. Licenciar es una especie de arrendamiento, Ya. ceder es una especie de compraventa, para que se Ya. entienda como la diferencia. ¿Cachai? Entonces el otro tipo de derechos son los derechos morales que te pueden afectar la reputación como artista por alguna Ah. transformación o malformación o mutilación que se haya hecho de tu obra. Mal uso al ¿cachai? final. Hasta ahí. Claro, por sí. ejemplo, para que se entienda bien, porque el caso de esta etiqueta, creo que Viewmanent se fue a Japón, ponte tú, ¿Ya? y en Japón hizo un lanzamiento de este vino y puso estas típicas gigantografías con la etiqueta ¿Ya? para poner la cara, ¿cachai? Mm. ¿Cachai? Que Para poner la cara. tú pones la cara y te sacan una foto de ahí atrás, po. Ah, ya como Una sí, po. gigantografía publicitaria. Ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces los chinitos ponían su cara y la etiqueta adelante y sacaban la foto. Entonces, y ella, una artista, bueno, súper elegante. Claro. Entonces eso era como ya un poquito que Sí. se desvirtuaba del arte de que ella hacía. Entonces Claro. ella logró probar que eso afectaba su derecho moral como artista, digamos, porque Claro. ella vende una línea elegante, qué sé yo, y se afectó esa Claro. reputación por esta afectación moral que le hicieron por Sí, parte de la viña. ¿Cachai? Sí, al Ese final es un caso emblemático de la Claro. propiedad intelectual. lo en vamos a Chile. buscar y lo vamos a poner ahí en el Sí. fondo para los que lo quieran como leer y tener como más detalles. Nunca pero lo había escuchado. o sea, no yo tampoco, pero tú me lo habías comentado el día que como que nos juntamos a preparar el podcast, pero al final como que todo se resume a como
ir un poco más allá y como prepararse al final, po. Entonces, Claro. como que hemos tenido varios casos de invitados ilustradores que han tenido algunos como casos así en el fondo, en donde ustedes también como artistas, en este caso ilustradores, por el ejemplo en específico que estamos viendo, o fotógrafos, filmmaker o tatuadores, sea lo que sea que estén haciendo, también tengan claro cuál es su valor de cara a como lo que ustedes pueden pedir y lo que Mm, ustedes pueden recibir, ¿cachai? Porque creo que es súper importante si es que alguna marca te ofrece algo, también como remontando al ejemplo que tú decías, como de los artistas urbanos que les pasaban un contrato millonario, te veis un poco nublado y firmáis sin, en el fondo, como mayor como revisión de lo que realmente estáis haciendo. Si tú crees tener claro tu valor, háganse valer y si los contratos en el fondo no son Exacto. favorables para su lado, déjenlos pasar también. Creo que en algunos capítulos hemos hablado también harto de como a lo mejor un no te puede abrir varios sís, ¿cachai? ujú. Porque a lo Exacto. mejor tenía un contrato que no te favorece para nada como ilustrador con alguna marca y justo después de que lo firmaste, porque no sé, estaba ahí apretado ese mes y te venía bien, etcétera, no sé, pues te llega otra marca y te dice como, oye, queremos trabajar contigo, chuta, estáis trabajando con nuestra marca, tenemos conflicto de interés, no podemos trabajar contigo, ¿cachai? Sí, Entonces como que muchas veces un no te puede abrir varios sís. sí, totalmente. Oye, ¿qué tipo de acuerdo mínimo debería tener en el fondo, en este caso, dos partes? ¿Cuál es como el acuerdo mínimo como ya? Vamos, antes de como entrar a todo lo legal, abogados, contratos de muchas páginas y cosas así. El acuerdo mínimo. Yo creo que llevarse bien, lo primero. O sea, Claro, súper sobre importante, todo en la sí. industria, Sí, tener confianza y tener unos buenos puntos de negociación, dependiendo de nuevo, dependiendo Claro, del área en que, que estés enfocado, digamos. O sea, para un músico es muy distinta la negociación que una negociación que esté haciendo un productor de cine, ¿cachai? Entonces, porque son materias totalmente distintas que si bien legalmente se relacionan, las técnicas y el mecanismos de negociación y condiciones, términos y condiciones son muy distintas, digamos. O sea, porcentajes, plazo, cuál es el tipo de contratos que se va a hacer, etcétera. bueno. Oye, y como hablando de acuerdo mínimo, aterrizando quizá un poco a hoy día definimos nuestra audiencia como más freelancer. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato firmado y una cotización? Como de cara a acuerdos legales, como, oye, en verdad, porque nosotros trabajamos mucho con que mandamos una cotización, yo creo que muchos de ustedes también trabajan como, no sé, llamémoslo como alcance de trabajo, alcance entregables, como acuerdo de trabajo, etcétera, como un documento en donde estipula como cuáles son los entregables que vamos a hacer, bajo qué condiciones, y en el fondo como cuál va a ser la remuneración, pero eso al final del día no va firmado por ninguna parte, po, claro. Y ¿cachai? muchos ni lo leen. Claro. Entonces, como cuál Sí, es la diferencia entre eso, que está pasado, en el fondo se da por entendido que la contraparte lo leyó por lo menos, sí, porque muchas veces quizás no lo leen completo, pero entienden que está pasado, y ya un acuerdo formal, firmado, ¿cachai? Que, O sea, el acuerdo de voluntad entre las partes nunca, o sea, no se genera solamente por una firma, digamos. O sea, se puede generar por una aceptación expresa. Por ejemplo, si tú envías la carta por correo y hay una aceptación expresa del otro lado que dice estoy de acuerdo. ya. recibido. Pero eso es eh, por eh, correo físico. O no, por, no, no, correo ya, electrónico. ya, Correo electrónico. Incluso el WhatsApp, pero es un poquito más complejo el WhatsApp porque ya. también se van borrando los Sí, mensajes. po. Entonces Sí, Sí, es un poquito complicado. sí, Pero con los correos mantienes esa trazabilidad de decir, oh, este gallo con fecha tanto me dijo que estaba de acuerdo con el claro, documento que envié. ya. claro, Entonces eso a ti obviamente, en el caso de que exista un conflicto legal, sirve a ti para poder probar de que esa persona aceptó, ¿cachai? claro. Entonces, más allá de que la firma Claro. se hubiese hecho o no. Entonces, Está conforme con las condiciones. claro, o sea, hay un acuerdo de voluntades que se comprueba, ¿cachai? Qué buena Entonces, eso. Yo Claro. no sabía que era como que te protegía eso al final. Sí, pues al final que el cliente, entre comillas, o la contraparte no lo lea detalladamente no significa que no se mandó, ¿cachai? Lo mismo cuando Ujú, tú firmas algo sin leer, pues, ¿cachai? Al final igual te atienes a las consecuencias de que lo recepcionaste y lo revisaste bien o mal, al final es como problema tuyo. claro. Bueno, y si la firma, por ejemplo, la hacen con una firma electrónica, Ya. o firma electrónica avanzada a través de tu clave única, claro, eso te da y te verifica el hecho de que esa persona realmente fue la que firmó y ya te da mm, una prueba casi infalible
de que esa fue la persona que tiene la voluntad de haber aceptado tus términos. ¿Cachai? Claro. Claro, O sea, el correo no es tan infalible, pero sí se acerca. Ya. claro. ¿Cachai? Oye, ¿y cuándo una cotización o una, llamémoslo, cómo lo podríamos llamar? Así como recibo de información, ¿cómo lo podría llamar como cuando alguien le, en el fondo, lo que estamos diciendo ahora, que yo mando una cotización, la contraparte la recibe? Ujú. Cuando una cotización o ese formato ya no es suficiente y tenéis que entrar como a temas contractuales. Cuando hay incumplimiento. Ya. O sea, en el fondo, si es que, en teoría, dependiente como Después te exige más cliente, pero está escrito así como, No, no, si claro. es un video, es tantas ediciones, Ujú. y después te exige más, y tú le decís como, no, pues si acá la cotización estaba tanto, Claro, tanto. un acuerdo comercial entre una creadora de contenidos y una empresa, que la empresa le dice, oye, tenéis que cumplir con 2 reels a la semana, te pagamos tanto, y ella hizo un reel. Claro. Entonces está incumpliendo el contrato, y por lo general en la letra chica señala que la empresa no le va a pagar Mm. el monto total, por Si es ejemplo. que incumplen ¿Cachai? la... Claro. Y la creadora de contenido se puede enojar, pero te hizo un reel. Claro. ¿Pero leíste el contrato? Sí, Eran po. dos. Claro, eran 2 reels. Y si no te Mm. cumplí con los 2 reels, no te pago nada. Entonces, Claro. Ya, bueno, sí, pues porque en el fondo un poco para allá íbamos, ¿cachai? En el sentido que de repente tenéis tanto contratos millonarios como cosas que son un poco más cotidianas y nos dejamos caer como en la confianza y de repente como saber cuándo y cuándo no es necesario como incurrir en algo como con un sustento legal, llamémoslo, Claro. de mayor peso. yo creo que es clave entender lo que estáis negociando y lo que estáis firmando. Eso es lo Ya. principal. Sí. Y Ya. esa es mi pega, digamos, Claro. ¿cachai? Me envían un contrato, sea el más básico al más avanzado, y la idea es en 2, 3 palabras decir, oye, esto es, ¿cachai? Claro. Esto es lo que tú estás firmando. Ya. Sí. Es como traducir un poco el chino al chileno, Claro. ¿cachai? Para que se entienda. Claro. Así como estáis vendiendo tu alma al diablo, no lo firmes. Exacto. Y dar los motivos, po. Claro, claro, porque yo creo que cuando siempre como es una, no sé, consejo negativo en el sentido que no te conviene, creo que uno va a entrar como más a más cuestionamiento, pero quizás cuando algo favorable uno en el fondo se cuestiona O, menos las cosas. o más allá de eso, decirle te conviene que firmes este tipo de contrato, ¿cachai? Le podéis decir eso Claro. perfectamente. Y que logre entender lo que está firmando. Ah, o sea que uno Como- le puede pedir igual. Claro. O sea, lo que hacemos nosotros es enviar la cotización, no tiene que firmarlo el cliente, pero igual Se da ahí por- uno lo que tiene que hacer es exigirle como el envíame si lo recibiste, que él envíe como recibido, ya es como un tipo de firma, Sí, como bo. que ya me está protegiendo, porque si no dice nada después de eso, ahí como que no hay protección, po, ¿no? Como, porque No, porque si lo recibe, en el fondo ya dijimos que basta con enviarlo y en el fondo se acusa recibo al momento de enviarlo de que hay una Sí. trazabilidad, claro, porque al no, final... no necesariamente él tiene que contestar así como acuso recibo. no, bo. No, ojalá acepto todos los términos y condiciones que me estáis Claro, ofreciendo. en mayúscula negrito. Sí, Claro. porque es que nos pasa harto eso, po, al Claro. final. Pero al Como- final igual uno cacha cuáles son como los clientes más formales y menos formales, en el Mm. sentido que, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que, claro, de repente hay clientes que nos dicen así como, ya, filo, ven a grabar y después me cobráis lo que haya que pagar, y son los clientes con los que al final, en uno de estos capítulos hemos hablado como estamos en una situación más de socio, partner, más que como como servicio transaccional. Ujú. Y también tenemos algunos clientes que en el fondo le mandamos una cotización formal, hay cierta negociación, ya te parece, no te parece, y los clientes, generalmente los más grandes, multinacionales, cosas así, tienen procesos internos. Entonces Sí. nos preguntan ya, en el fondo, ¿cómo avanzamos? ¿Necesitas que te mande una orden de compra, que te firme el acuerdo de cotización, etcétera? ¿Cachai? Entonces ahí tú también te vas dando cuenta de cómo, dónde está la formalidad. De repente Exacto. como tus propios clientes en los cuales puedes confiar un poco más, un poco menos, ¿cachai? Creo que todos tenemos esos clientes que de repente tratan de sacarte más por menos, que acordaste ciertas cosas y te piden y te piden y te piden. Sí. Y al Claro. final sepan su valor y si tú negociaste ciertas condiciones y las estás cumpliendo y te están pidiendo más allá de eso, como que hay que saber decir que no y también no ser matón con tus clientes ni mucho menos, pero como que ser claro frente a como, oye, mis condiciones por la remuneración que acordamos llegan hasta acá, Sí. ¿cachai? Claro. Y ahí está la prueba. Oye, hablando de, bueno, todo lo que venimos hablando, pero en cuanto como a monetización, propiedad de valor y cosas así, ¿por qué es importante definir quién es el dueño de, en este caso, por ejemplo, un contenido? Hablándolo como a casos recientes de la farándula chilena. Ah, bueno, el famoso podcast, ¿Cómo están los hueones? Sí, pues. Sí.
Bueno, a ver, el conflicto que hubo ahí entre el huevo y la Rosario, que se llama, Claro, fue que él registró la marca como están los huevones como persona natural. claro. Y obviamente que existía su partner, que creo que ella había creado la marca Sí, po. antes de iniciar el podcast incluso. ¿Pero lo tenía Y- creado como marca? No, 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 Ya. no, no, no. En el fondo era como su eslogan, Claro. como a voces. Era como su imagen, ¿cachai? Como que Pero se hizo sin- famosa públicamente claro. por esa frase, ¿cachai? Pero sin entrar No. como tanto en detalle específico como de ese caso, entendamos que hoy día en un podcast hay muchas variables. Entonces quizás definámoslas como hay una variable que es la productora que está produciendo el podcast. Ujú. Hay una variable que puede ser el host o la host, en este caso la Titi o yo, ¿cachai? Como rostros del podcast y Ujú. después ya tenía el nombre y un poco como lo que tú estás ahí o como la línea editorial que tú estás siguiendo. O sea, las negociaciones son infinitas. Si el podcast lo estás haciendo en una productora y tú eres el talento, por lo general ahí el contenido y la marca se dividen 50 y 50, digamos. Claro. ¿Cachai? O sea, todo lo que ingrese por temas comerciales, por auspicio, 50 para la productora, 50 para él o los talentos. Que es una condición O sea, que igual se estila, en el fondo, quizás para los que Claro. no saben, de repente tú como productora o si en el fondo tú tienes el expertise de poder producir un podcast, pero no tenía el rostro ni el tiempo de tú poder hacerlo y querés monetizarlo de alguna manera, al final un rostro que tú creas que lo puedas monetizar como relativamente pronto, un acuerdo relativamente sano creo yo que podría ser como, mira, perfecto, producir el podcast a mí me sale tanto, entonces una vez que cubramos los costos de producción, toda la utilidad por marcas que puedan llegar a apoyar el podcast, nos vamos a ir 50-50, 40-60 o los términos que tú queráis como exacto. llegar. Bueno, eso ocurre cuando el podcaster tiene un talento, Claro, digamos. un ya es arrastre, más un o menos rostro, conocido, claro, ¿cachai? audiencia. Pero cuando son podcasters y no son muy famosos, que por lo general esos podcasts no los arman en una productora o le pagan un fijo por grabarse Claro. ese día, ¿no? Pero por lo general se hace en la casa y eso obviamente tiene un valor entre ellos, digamos. O sea, Claro. no hay tampoco un gasto mayor. Y ahí, bueno, ahí radica lo importante de crear este contenido y registrar la marca de tu podcast. Si Claro. obviamente tú tienes esta intención de que esto crezca, de que se haga más famoso, para que no exista otro podcast con el mismo nombre, Claro. O no etcétera. te O sea, quiten el nombre, porque creo que también pasa, ha pasado en casos comerciales, como sin nombrarlo, pero que en el fondo hay un nombre súper característico, Claro. llega otro, te Bueno. lo quita y tenés que cambiar tu nombre. bueno, después de lo que pasó con cómo están los hueones, me Te ha sonado el teléfono harto. me llamaron un par de clientes que ya tenemos, donde justamente los podcasts que ellos tienen los habían registrado la marca, pero solamente por parte de un talento. O sea, ocurrió Ya. el mismo fenómeno del Ya. de cómo están los hueones. Pero por un tema netamente de formal, digamos. O sea, Claro. no hay ninguna mala intención Claro. Claro. de perjudicar al otro, Sí. ¿cachai? Me dijo, modifícame al tiro. O sea, Claro. no, los dos tenemos que ser el dueño de este. Sí, po. Pero del claro, podcast. regularizar. Pues también yo creo que ahí el fondo, sobre todo en un podcast así, que es una dinámica entre dos personas, en este caso también la dio una dinámica entre dos personas, creo que al final el podcast muere, po. O sea, si es que no están los dos no es lo mismo, ¿cachai? Entonces ahí Claro. también como que... O no- si tienen una empresa también, que la empresa sea dueña de la marca, por ejemplo. Claro, claro. Claro, o sea, una sociedad y que esa Claro. sociedad sea dueña de la marca. Exacto, Claro. que eso también es algo que se sugiere harto. Claro, o sea, en el fondo crear una sociedad que incurra como en los gastos y contribuciones de esa como marca y Claro. eventualmente que, bueno, dependiendo de cómo constituya la sociedad, 50-50 o no, que sea dueña de... Bueno, en las bandas de música, por lo general, nosotros les recomendamos harto eso. Cuando ya empiezan Ya, a bueno. facturar o cuando son o bandas de arte- más de una persona. Claro, o sea, cuando empiezan a facturar harto, tener ya más show en vivo, Bueno, claro, ahí les armamos una empresa y con esa empresa obviamente facturan. Después se registra la marca y el dueño de la marca no son los 6 gallos, ¿cachai? pues sí. Es la sociedad. Y cada Entonces- uno debe tener su porcentaje. Claro, y ahí se designan un representante para que cuando le llegue un contrato de actuación para presentarse, no sé, bueno, en Lollapalooza, no firman los 6 o 7, firma Claro. uno, Claro. ¿cachai? Claro. Entonces, un poco para mantener esta industria ordenada y un poco para mantener formal también tu proyecto, Sí, porque bo. al final es la única manera de mantenerlo escalable y que sea ordenado. Sí, po. Sí, nosotros Bien. hablamos de eso, po. El fondo como de
que el proyecto parta con intenciones de ser grande y al final lo único que te va a ayudar a que crezca es que crezca ordenado y que crezca con una base robusta para que Sí. el día de mañana en el fondo esté todo claro, ¿cachai? Claro. Bueno, eso es lo que nosotros tendemos a proteger harto. Como a ordenar estos cimientos legales que después te permiten ir escalando de una manera mucho más ordenada Claro. y orgánica. Sí, po. ¿Cachai? O sea, ya tenías ordenada la parte de corporativa, tenés ordenada la parte de los contratos, tienes ordenada, ¿cachai? Entonces es mucho más fácil y te encontráis no te encontráis con sorpresa, digamos. Claro. Oye, lo que hizo el huevo es que yo estoy un poco perdida con esa Lo que hizo el farándula. huevo, Fue que inscribió como el nombre de cómo están los hueones No. sin avisarle a la es que Rosario. hay Sí. varias posturas como dando vueltas en internet. Yo no me voy a casar con ninguna, pero la verdad que no cacho tan bien cuál es la historia, pero el huevo dijo que era como su hobby inscribir marcas como por lesear. Eso En algún dijo. momento hay como un reel dando vuelta que decía eso, ¿cachai? Pero dentro de todo lo que hizo, él dice que inscribió la marca, como están los hueones, a nombre de él y que después se le olvidó decirle a la Rocío. Y sí, ya, Y se le la olvidó. Rocío se dio cuenta. A la Rosario. A la Rosario, perdón. Estamos cambiando el nombre. Y la Rosario después se dio cuenta y le dijo como, oye, ¿qué onda? Y ahí obviamente, independiente que puedan llegar a un acuerdo posterior, creo que ya se rompe la confianza. Pero tú puedes Claro. después llegar a un acuerdo posterior, así como ya, lo inscribiste tú, pero es de los dos. Como que uno puede hacer eso. Sí, pues el huevo Sí, lo po. primero que hizo fue hizo una Ah. transferencia. No. Y igual fue show. Pero es que hay una ruptura de confianza. Imagínate, Ah. yo mañana llego con creatividad de negocio, o tú mañana, no sé, por ejemplo, pasamos por una mala pasada y nos empezamos a distanciar de poco y de repente alguna amiga o algún amigo te dice como, oye, ¿y el podcast de quién es? Y tú, chuta, no sé. Y a ver, revisemos, po. Claro, Y igual tienes que revisáis, avisar, claro, y po. tú revisáis Sí, po, y te das obvio. cuenta de que el podcast es mío porque yo Sí, lo es tu escribí a mi partner, nombre, ¿cachai? claro. Claro. Y después yo puedo llegar y decirte como, oye, no, Titi, pero ya, ahora sí, 50-50. Tú decís como, ya pasaste por detrás mío. Claro, hiciste, como que ¿cachai? ya, sí, pues Sí, se po. rompe confianza. Es que eso Sí. fue al final. Sí. Porque, Claro. o sea, no sé, yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero no creo tampoco en que haya existido una mala intención de Mm. parte Sí, po. del huevo. Mm. Pero ellos creo que eran tan amigos que, claro, el hecho de haber registrado esa marca, creo que estaba registrada hace como un par de años atrás. Claro. Entonces, Era como y un de no año, haberle- un año y medio, Y de no claro. haberle contado, Sí, po. claro, a ella le dolió el corazón, porque Sí, po. tenían Ahí- este vínculo de amistad bien Mm. fuerte, Sí. que creo que tenían hasta tatuado. Sí, po, aquí. tatuaje. Sí, se lo va a tener que tapar. No, es una etapa. Bueno, Ah, bueno, ahora parece que se la transfirió de hecho completa. claro. cacha. La marca. Sí, bueno, pero bueno, por eso es importante como que tener las cosas claras, lo que tú también decías. Yo creo que al final como la clave número uno, más allá de como todos los temas contractuales, firmas como contratos, es como llevarte bien con tu contraparte o socio, en Sí. este caso, ¿cachai? Como que Claro. si lo hemos hablado Informar también, como que si todo. algo en la guata te hace ruido, Sí. deja pasar esa oportunidad, a lo mejor no eran para ti. Sí. Y como ser claro en eso, ¿cachai? Sin ir más lejos, hoy día nos pasó con un amigo Sí. que él nos comentaba que él fue a inscribir su marca y otra persona, no sé cuál es la palabra, como malamente, como... De mala fe. De mala Sí, fe. que él conocía. Que él conocía, inscribió esa marca No. a nombre de él, ¿cachai? Y hoy día él no podía inscribir su marca a nombre de él porque ya está inscrita por otra persona, ¿cachai? Entonces Lo como encontró que heavy. igual Y es fome. él tenía y esa es- marca claro, hace rato y ¿cachai? cuando fue a inscribirla a esa persona que él conocía, sí, po. la había inscrito. ¡Oh! Y de hecho tiene el dominio en internet y si tú entras al dominio te lleva a la página de la otra persona. De no la a la otra página, persona, ¿cachai? no. Qué terrible. Sí. No, eso es- Bueno, por eso, lo primero que tenéis que hacer cuando te gusta mucho tu marca, registrarla al tiro. Claro, o sea, Claro. registrarla. Ese es el desde. Sí, po, Sí. sí. Porque después entrar como en rebrandearte, cambiar el nombre y todo, igual tiene un impacto importante como a nivel de marketing, posicionamiento y un montón de cosas Sí. que de repente no sé si vale la pena incurrir. Entonces al final, Sí, claro, ese es claro. el riesgo, ¿cachai? Tú estás ahí porque igual inscribir una marca tiene un costo, tiempo, recursos y un montón de cosas. Entonces al final tú estás queriendo protegerte de ese riesgo, en el fondo como invirtiendo frente a no tener que tener una inversión mayor en un futuro para tener que arreglar el desorden. Oye, ¿y el costo Exacto. depende de la marca o siempre es igual? Como inscribirla. El costo sin abogado, el costo, bueno, yo siempre incito a mis clientes a que en primera instancia ellos registren su marca. Es súper simple. Nosotros solo los podemos ayudar en hacer un pequeño informe de factibilidad de riesgo, o sea, que no exista otra marca parecida Mm. que puedan después rechazársela por ese Claro. motivo.
y pierden la plata, digamos. Entonces, eso es un poco la pega que hace el abogado también al momento claro. del registro. Porque existen las herramientas para, digamos. Claro. Los costos, bueno, INAPI cobra 3 UTM por clase. Las clases, bueno, son 45 clases divididas entre productos y servicios, dependiendo cuál es el producto o servicio que tú estás ofreciendo, digamos. Claro, y las clases vendrían a ser un poco como el giro, ¿o no? Claro, cada una de las clases tiene sus distintos giros. Por ejemplo, para el servicio de podcast está la clase 41, que es servicios del entretenimiento. Ya. Entonces, Porque no es lo mismo inscribir una marca en pastelería que en podcast. claro, o si tú querías hacer un libro, clase 16, porque estás Claro. vendiendo libros A menos de que queráis estar cubierto en todas las clases. Pues, claro, ¿cachai? o sea, por lo general las grandes marcas, no sé, McDonald's, Claro. Está Coca-Cola, cubierto en todo. tratan de registrar las 45 clases Claro. para que no exista un auto que se llame Coca-Cola. ¿Cachai? Claro. Entonces, Claro. Un auto se llama McFlurry. Ah. Oye, mi papá hace muchos años le pasó algo parecido porque mi papá tenía un food truck, un camión de comida, que se llamaba Tax Fish and Chips. Y Bueno, tuvo como ahí, no sé los nombres, cómo se dice exactamente, pero tuvo un problema como legal con Chuck and Cheese. puede ser. Ah. Po. Y Claro. ganó mi papá. Ganó, mira. pero igual encuentro heavy, porque ahí, ¿qué habrá pasado? Como que mi papá lo registró solo, pero ¿o es no? que cacha que no es Chuck and Cheese. Sí, es- pues era Chuck and Cheese. Es Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese. Sí, pues. Claro. Entonces ahí igual Quizás tenéis por como eso una. Sí, po. ganó. En el fondo, no hoy sé día si se dice nosotros lo ganó. decimos Chuck and Cheese como coloquialmente y como formalmente en Chile, pero en verdad, Ay, y- si te fijáis, es Chuck E. Cheese. Y eso... Porque Chucky se llama el ratón. Claro. Pero eso le habrá pasado a mi papá porque inscribió, se dice, la marca, registró la Claro. marca solo, porque quizás un abogado le hubiese dicho así como, oye, te enojo o no, como, porque al final como que él fue solo a esta cuestión, como que igual fue heavy y tuvo que Ujú. pagar igual hartas cuestiones, como que eso le habrá pasado porque no tuvo como apoyo de un abogado antes de registrar su marca o qué habrá pasado ahí, como Es que yo creo que si hubierais tenido un abogado, no sé, pues tú me podéis corregir, quizás él se hubiera ahorrado como toda esa cuestión todo el proceso después. de tener que ir y todas las cuestiones, hubiera estado Sí, todo claro y y hubiera sido estuvo un sí mucho o no tiempo. nomás, pues, claro. Sí. O sea, son procesos súper lentos. Sí, O sea, tú en registro de una marca no te vayas a demorar en menos de 6 meses. Sí, pues, sí, po. Hasta su registro, digamos. claro. ¿Cachai? Y existen estos pagos que es por clase. Te cobran 3 UTM por clase. Que son 200 lucas. Yo más o creo que menos. mi papá Sí. no hizo eso. Es que puede ser que haya inscrito solo la clase de, no sé, food truck o comida, no sé, pues, ¿cachai? Claro. Entonces quizás el otro está inscrito en más clases, no sé, pero... Claro. A lo mejor no tuvo ahí, claro, no tuvo relación con el servicio que ofrecía Chuck E. Cheese. Claro. Bueno, igual los dos son servicios restaurantes. Sí, pues Sí, po. los dos tenían. Sí, pues. Bueno, habría que revisar ese Habría caso. que Sí, habría que revisar, revisar el sí. caso y ver cómo se Pero bueno, desarrolla. esas cosas pueden pasar. Sí, po. Bueno, pero es importante como todo lo que hemos conversado, no solo en este capítulo, sino que para atrás como profesionalizar un poco las cosas. Oye, Diego, ¿tú por qué crees que es tan difícil como profesionalizar o cuesta tanto hablar como de contratos, plata y propiedad intelectual en el mundo creativo? Uy, qué buena pregunta. A ver, porque yo creo que a nadie le gusta hablar de la parte fome. ¿No? Claro, Em, pero necesaria. es una parte tediosa, que se entiende poco, que cuesta formarse también, porque también existe poca gente que se dedica o que está capacitada para hacerlo, ¿no? Claro, específicamente en el entretenimiento. Específicamente. Entonces, pero yo creo que en la industria del entretenimiento en Chile, por lo general, está existiendo un movimiento educativo importante. O sea, por lo De menos, formalización. claro, por lo menos en la música urbana, bueno, está David con creadores de hit, ¿cachai? Que está educando constantemente a los chiquillos, ¿cachai? Desde la protección de su música hasta que tienen que realizar siempre sus contratos. Bueno, las mismas sociedades de gestión colectiva, la SCD hace seminarios siempre, trata de tener estas charlas, Oh. tienen abogados también que se les pueden preguntar cosas. Pero claro, por lo general son materias que son difíciles de entender, creo yo, sobre todo en el aspecto de la música. Y no se entiende muy bien porque hay conceptos que son complejos.
Claro. O sea, la diferencia entre un productor ejecutivo, un productor fonográfico, un productor a secas, que confunde, digamos. O sea, Claro. explota la mente. Son ¿cachai? muchos nombres, muchas A mí me nomenclaturas. complicaba Claro. un montón. Entonces, de a poquito, la diferencia entre un derecho de autor y derechos conexos, cuando tú eres intérprete, compositor, cuáles son los derechos que tienes al momento de hacer un beat, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando suena mi canción en una película? ¿Qué derechos tengo si toqué la trompeta en el segundo 35 de esa canción? ¿Cachai? Son Claro. cuestiones tan complejas que al final uno trata de meterse poco. Y nuevamente confían en la voluntad del productor, el manager que lo está manejando, y el artista recibe y nada Claro. más, digamos. O sea, no- Claro. por eso, Reciben mucho poco, pero al final. por eso es tan importante que todos los talentos y artistas, más allá de la música, tengan un buen equipo. O sea, Mm. en el caso de los actores o actrices, que tengan un buen representante, que es un poco lo mismo que los futbolistas, porque manejan todo, digamos. O sea, Sí. ellos tienen un mandato de representación que pueden firmar a nombre de esa persona. Claro. Entonces eso los hace también responsables de todos los actos que ellos negocien y firmen Claro, en nombre de ese talento. sí, Entonces, entendamos que cuando un rostro se convierte en rostro, hay un equipo detrás muchas veces y yo creo que lo que puede diferenciar de un rostro como mejor o más posicionado de un rostro quizás no tan posicionado es como que hay un equipo robusto detrás de que el fondo efectivamente como que hay un área legal, hay un área de, no sé, de marketing, ¿cachai? Haría como un buen management claro, y exista como como empresa colaborativa detrás, pues si al final los rostros igual son empresas y también para poder llegar lejos creo que también tenéis que un poco soltar como poder ser colaborativo en lo que conversábamos nosotros inevitablemente para poder cada vez hacer proyectos más grandes necesitáis colaborar y tener más gente y tener más manos que te va a hacer llegar un poco más lejos, po. exacto. Cada artista, mientras más famoso es, más grande es su empresa, digamos. Mm. Sí, po, claro. ¿Cachai? Más gente tiene trabajando, Para más... mí son startup. Claro. Porque, Sí. porque la mayoría se cae, como toda Claro. startup. Sí. Como, no sé, no como toda startup, pero como la gran Claro. cantidad de startups que empieza a iniciar. Y es escalable. O sea, si a ti te va bien, te va muy bien. Sí, po. ¿Cachai? Y Mm. pegáis con una canción y Claro. te vais para arriba, digamos. Y la clave de que sea escalable es que esté todo claro desde un principio, porque al final cuando tenéis ese boom, quizá, y no tenéis todo tan robusto o tan como la base tan sólida, es fácil de que se desarme todo, porque a lo mejor ya pegaste con un hit bacán, pero teníais Claro. un contrato que era súper fácil de romper y a lo mejor otra persona nada que ver se está quedando con todas las lucas que te correspondían a ti. O, Exacto. ¿cachai? Entonces, como que al final la base, mientras la base sea más robusta, quizás te vaya a demorar un poco más en construir esa base robusta, pero vaya a poder llegar un poco más lejos. Y si es que algo te pasa más arriba, vaya a retroceder poco, ¿cachai? No se te va a Ujú. desmoronar todo de una, ¿cachai? Exacto. Bueno, es como el caso de Pablo Alborán. ¿Ya? No sé si lo ¿Qué ubican. le pasó? Él Ah, es argentino, ¿no? No, sé. él es español. Pablo ¿Español? Alborán. No, entonces me No. confundí. Regálame No, tu hay otro risa. artista argentino. Puta, ¿cómo se llamaba? Londra, ¿puede ser? Ah, sí. ¿Sí? Los que ¿Pablo cantan. Londra? Ah, Pablo Londra. Pablo Londra. ¿Ya? Él es argentino, ¿cierto? Sí. Ya, pues, ¿quién? Uy, está desaparecido él. Ya, pues, ¿y por No, qué, ¿en y por qué serio? está desaparecido? No tengo idea. Porque firmó un contrato, po. No. Ah, ya. Yo De no exclusividad con sabía. alguna disquera, me imagino. No, yo la historia no la sé completa, pero yo sé que él estaba trabajando con unos amigos, ponte tú, y ¿Ya? armaron un sello. ¿Ya? Y el contrato era súper abusivo. O sea, Oh. lo obligaban a hacer no sé cuántas grabaciones, se quedaban con todos sus autorales, era una cuestión brutal. Digamos. Y según lo que leí, aparecía, porque se sabe poco, porque eso lo cerraron en un acuerdo confidencial. Pero al parecer ese contrato que firmó lo hizo como para la foto. ¿Has cachado cuando el artista está en claro. una sala de reuniones y Sí, sale po. como firmando un papel? Sí, po. Ya, pues él firmó ese papel y él pensó que no era la firma, que ese no era el contrato claro. que weón estaba firmando. Claro. Y no lo revisó, pues, weón. Entonces, y ese fue el contrato que hicieron válido. Ah. Y lo destruyó y lo sacó de carrera como un par de años. Creo que recién está Oh. el año pasado creo que empezó a volver.
Cacha. ¿cachai? Pero él pegó fuerte, po. No, Pegó muy fuerte. y le vino el bajón Claro, justo desapareció. en la etapa que estaba más Claro. arriba. Sí, qué Cacha. heavy. Por eso revisen todo lo que firman. Sí, también confiar Sí. en el como equipo. Ve tu equipo. Claro. ¿Con quién trabajas? O sea, la confianza con el Sí. equipo Sí. es lo principal, Sí, weón. por eso que si se rompe la confianza, independiente que después llegue a un acuerdo inclusive más favorable de lo que era inicialmente, igual la confianza ya se rompió y no es lo mismo. Sí, ¿Cachai? heavy. Exacto. Y las confianzas se quiebran incluso frente a tu propio ojo y frente a personas de más confianza. Digamos. Oh, Hay qué que tener cuidado, hay que creerle a la pena. guata. Ojalá nadie pase por Hay que creerle a la eso. guata Ah. y al X-Play. Sí. Ah, sí, muy bien. Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo de hormiga en eso. Entonces, Sí. nosotros si perdemos la confianza de nuestros clientes, perdemos la pega y cierro por fuera, digamos. Mm, Claro. ¿Cachai? sí, po. Entonces, la buena fe y lo intachable para nosotros es fundamental. Mm. Oye, ¿qué consejo le daría a algún creativo empezando? Ya sea un artista urbano, quizá música, ilustrador, filmmaker, fotógrafo, en el fondo como un creativo, en lo amplio que pueda ser la palabra. Ujú. ¿Qué consejo le daríais como empezando para que pueda empezar desde sus primeros pasos protegiendo su propiedad intelectual? Yo creo que lo principal es estudiar, estudiar lo básico, entender primero cuál es el negocio en el que el que está enfrentando, en qué consiste, cómo proteger su obra. em, y más allá de eso no sugeriría mucho Claro. más. eh, o sea, cuando ya empieza a crecer y tener como un crecimiento exponencial, claro, ahí obviamente es necesario tener un abogado, Claro. un contador y asesores para un montón de cosas. Claro. Pero en principio yo me enfocaría en estudiar y entender bien en dónde te estás metiendo, más allá del talento de que tú tengas, em, en qué consiste la propiedad intelectual, por qué necesito registrar mis Claro. obras y por qué necesito registrar mi marca. Eso es como Lo básico va a empezar. lo básico, Bacán. lo básico. Oye, y hablando de que estudien, ya que estamos mandando a la audiencia a estudiar, ¿qué herramientas o recursos recomiendas como para entender un poco más en relación a la propiedad intelectual? Cosas que puedan ser como de fácil digestión o de repente como recursos gratuitos que estén como a la disposición de todos. A ver, hay un libro que me gusta mucho recomendarlo. Es un libro que está en inglés, pero espero que saquen una edición en español. Por Ahí la va a favor. mandar O sea, en español. uno, claro, obligatoriamente tuve que aprender inglés. No salí de un colegio inglés, me hubiese encantado para poder aprender inglés antes. Pero claro, o sea, siempre es mucho más fácil leer tu libro con Claro. tu idioma madre, digamos. Sí, Sí, po. pues, totalmente. Entonces, este es How Music Business Works, ¿Ya? de Daniel Passman. Él es, Lo vamos a poner ahí. él es un abogado, fue manager de varios artistas bien conocidos en Estados Unidos. Es un libro bien fácil de digerir. No solamente tiene conceptos legales, sino que tiene conceptos bien prácticos, Mm. desde el por qué es conveniente tocar en vivo, cómo lo mejor para marketearte en ese sentido, cómo armar tu equipo, por qué, con quién, cómo cobrar. O sea, Bueno. te da unos tips impresionantes Qué buena. que incluso es de esos libros que tú vas marcando con Claro. post-it, ¿cachai? Sí. Como, ¿dónde decía esta cuestión? En la página 28, ¿cachai? Claro. Y ahí te acordáis, así se hacía el tanto, ¿cachai? Bueno. Mm. O los tipos de contrato que tú podías hacer, o cómo monetizas con tu música, ¿cachai? O sea, gano plata por Spotify, gano plata tocando en vivo, gano plata sonando en la radio, Mm. gano plata sonando en un restaurante, No. ¿cachai? Gano plata en una película de Netflix que justo pasó mi música. Entonces, la cantidad de opciones y herramientas que te hace el libro es muy recomendable. Qué Bueno, buena. bacán. Buen libro, Sí. buen libro. Sí. Oye, y antes de cerrar, no nos podemos ir sin hacerte esta pregunta. ¿Qué significa la creatividad para ti? Uf. Uf. Ah. No me preparé para responder esa pregunta. No, pero es la idea, la idea. Lo que salga de tu conocimiento, lo que tú sintáis que significa creatividad. La creatividad, a ver, en el concepto más amplio de la creatividad, em,
yo creo que es toda creación del intelecto humano que te permite trascender con tu cabeza y tratar de plasmarla en algo tangible, digamos. Yo creo que por ahí puede ir. O sea, es una definición bien amplia. Sí. Claro. Al Que final lo todos pueden- lo definen distinto, pero igual... Yo di una definición demasiado legal. Sí. Como que me fui al chancho. Pero al Pero- final harta gente la definió o sea, creo que todos, porque la palabra en sí lo dice, pero creo que todos llegan con un poco a la misma definición de cuánto como crear algo, ¿cachai? Sí. Como la creatividad es la base de crear algo que no existe y si lo podéis desarrollar de mayor manera es como Claro. nosotros creamos algo que no existe en base a la creatividad, que es en base a nuestras vivencias, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros consumimos y todo eso nos va a condicionar para crear esto de alguna u otra manera, ¿cachai? O crearlo en ese momento. O crearlo Puede en ese estar momento. puede existir, pero es un... Claro. ¿Cómo es? La solución del problema de ese momento. En algún Claro, momento, es como como- definición, era como la solución de un problema, en el fondo, como creatividad de forma de solucionar algo, ¿cachai? Entonces creo que Claro. nos encasillamos mucho en que los creativos son artistas, músicos, cosas así, pero al final del día el ser humano, como tú lo dijiste, es creativo, ¿cachai? En el fondo, Sí. si no fuéramos creativos, no existiría la rueda, no existiría, Exacto. ¿cachai? El internet. Nada. Tiene que ver con el ingenio también. Claro. Sí. Totalmente. Sí, buena definición, está aprobada, está aprobada. Está aprobada, weón. Sí, Sí, chucha. aprobada. Pero me encanta cómo todos le dan una definición distinta, me encanta. Sí, po. Sí, Sí, está muy bueno bueno. porque al final está condicionado por lo que, en el fondo, lo que distinta has gente vivido. haya vivido o consumido, Sí, ¿cachai? En el fondo, si es exacto. que alguien se lee la definición por diccionario y va y te la canta por diccionario tal cual, o alguien va y en base a todo lo que ha hecho te define la creatividad de una manera Claro, distinta, eso mismo es creatividad, ¿cachai? exacto. Oye, estamos llegando al fin, pero todavía no hemos terminado. Tenemos una pequeña dinámica que... Vamos a preguntas rápidas. Chuta. Puedes responder lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una frase o una palabra. Puede ser no sé, trata de que sea como lo primero que no se es te sí venga. o no. No, Ya. No un ping-pong. no es un ping-pong. Puede ser una frase o puede ser algo como un poco más desarrollado, pero no un contrato como... Claro. ¿Tú me vas a decir una palabra? No, yo te voy a hacer una pregunta y tú puedes responder lo primero que se te venga a la cabeza. Uy, qué complicado. Esto lo van a tener que editar sí o sí. ¿Estás preparado? Redoble de tambores. Ya vamos con la primera pregunta. ¿La idea o la ejecución? ¿Qué vale más? Uy, la idea. ¿La idea? Ya. ¿Tu herramienta legal favorita del día a día? Esto lo van a tener que editar. Voy a decir ChatGPT. Pero no quiero que pongan ChatGPT. No sé por qué pensé que iba a decir eso. Como que yo dije ChatGPT. Claro. Si estuviéramos en Suits, yo hubiera dicho mi lápiz para firmar el contrato. No, yo creo que mi calendario. ¿Sí? Sí. Pero ChatGPT también. Sí. Es que está Pero todo más el ChatGPTado. calendario, O sea, Claro. yo hasta el calendario lo tengo automatizado con... Con ChatGPT sí, po. Claro. Sí, Entonces, po. ChatGPT es como tu secretario, tu asistente. Sí, po. Es lo En máximo. todo sentido. Sí, es lo máximo. Ya. Tercero, un error legal que cometen todos los creativos. O la mayoría. El típico. No lee los contratos. No lee los contratos. Sí. Pablo Londra. Frase legal que siempre repites y suena como un mantra. Y ya suena como un mantra. Frase legal que siempre repites y que ya Bueno, suena como un mantra. Yo creo que ninguna, pero a mí personalmente la palabra legal que más me gusta es justicia. Como que me quedó grabada en la facultad. Que está definida por... Que fome. Está definida por un jurista que se llamaba Ulpiano. Que la Sí, constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esa es la definición de justicia. Yo creo que me hace sentido cada día que me levanto y digo, puta, hoy día tengo que hacer justicia. Qué buena. Y Justicia legal en el mundo creativo, ¿no? Justicia Eso está legal. tremendo. Y eso te da también la posibilidad de Sí. actuar creativamente, de Sí. buena fe
y ser bondadoso, o sea, ser una persona buena y tratar de tener esos principios bien marcados. Manso propósito. Sobre todo esto de esta industria que no deja de sorprender. Digamos. Claro. Oye, ¿cuál era la definición de justicia? La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Está bueno. Fuerte. Sí. Fuerte. Sí, vamos Como a para estudiar, tatuárselo. Sí. Sí, nos vamos a cambiar el nombre de creatividad y negocio a justicia. ¿Te cachai? No. No, está bueno. Oye, con eso concluimos. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que igual fue un buen cierre de cara como algunas herramientas, tips. El libro creo que está tremendo, sobre todo para los músicos, pero creo que igual los creativos en general pueden leerlo y como sacar varios aprendizajes en base a como tú comentabas que está desarrollado. Agradecerte públicamente por tu tiempo, por estar acá. Espero que a los creativos que estén viendo esto les sirva de alguna u otra manera. Y en el caso que tengan más dudas, ¿cuáles son tus canales de contacto? Bueno, nosotros estamos en Instagram como LexPlayCL, LinkedIn. Bueno, yo tengo mi perfil. Creo que LexPlay también tiene una página. TikTok no tenemos, pero yo creo que está en camino. Y bueno, pueden visitarnos en nuestra página web www.lexplay.cl. Vayan a conocer un poco más en profundidad quiénes somos, cuáles son nuestros servicios y entender obviamente qué es lo que les hace sentido dentro de nuestra gama de servicios que tenemos. Y correo electrónico, bueno, voy a dar el general, el contacto@lexplay.cl. Y nosotros, bueno, estamos ubicados en Chicureo. Estamos ahí estratégicamente para nuestros clientes. No, yo vivo allá, pero también existe Claro. esta dualidad también de estratégica Buenísimo. de tener clientes de allá. Y bueno, obviamente constantemente me toca venir a Santiago. Y estoy a 20 minutos, o sea, tampoco es que esté tan a otras manos. Bacán. Buenísima. Y esos son nuestros Bacán. canales Bacán. de comunicación. ¿Algún cierre que te gustaría dar de cara como a la audiencia creativa y en el fondo como lo legal y creativo? Yo creo que, el mayor mensaje es que traten de ser ordenados con sus cosas. Yo sé que es súper fácil decirlo. Yo tengo familia artista, mi mamá es cantante, mi hermano es productor, mi otro hermano es músico y todos se caracterizan por que les cuesta la parte ordenada, digamos, desde cómo manejar sus platas en un Excel básico hasta la parte ya legal, que puede ser lo más importante o lo menos importante, dependiendo de dónde estás, digamos, si estás en tus inicios como creador o ya tienes cierta experiencia. Pero yo creo que eso, en resumen, trata de ser ordenado y estudiar tu empresa y tu negocio. Situación, claro. Y saber tu valor al final. Creo que eso es como tu primer punto de negociación, saber cuánto vale y cuánto puedes pedir. Pero qué bueno lo que tú dijiste de ser ordenado, porque al final es una de las principales razones por las cuales nosotros iniciamos este podcast de creatividad y negocio, en donde tratamos un poco de conectar como quizás el orden y estructura con la creatividad y no necesariamente tienen que ser opuestos. Creo que hay creativos ordenados y al final se repite que los creativos o los artistas en general que más lejos están llegando o que mejor están haciendo las cosas tienen este orden que los ayuda a poder en el fondo monetizar lo que su arte, talento, hobby, en el fondo lo que sea. Así que totalmente. muy buen cierre. Sí. Oye, faltaría el emoji. Falta el emoji. Sí. Bueno, la temporada 1 la cerramos así que todos los que llegaron hasta acá, la temporada 1 la cerramos con todos los invitados que llegaban. A este momento nos dan un emoji que sea su característico, el que más mandís por WhatsApp o el que más te guste. Y entonces lo voy a decir a la audiencia para que todos quienes llegaron hasta acá al final del capítulo lo dejen en los comentarios y luego al cierre de la temporada 2 vamos a estar sorteando algún premio sorpresa entre todos los comentarios. Todos los que comenten el emoji que va a elegir ahora. Así que una buena forma de saber quiénes de ustedes son los que llegan hasta acá. ¿Quién llega hasta acá? Oye, yo más que de emoji soy de sticker. Ya. Pero bueno, los stickers de repente son más complicados de... Sí. Sí, bueno, van a tener como Claro, no van a tener el sí, sticker, sí, claro. pero algún emoji que refleje ese sticker. Igual podemos poner el sticker si me lo mandáis acá. Yo creo que el que más me gusta es el signo de rockero. Ya. Bueno, ya. Ese es fácil. Sí. Ya tienen que comentar así. Ya, Perfecto, bacán. bacán. Sí, buen emoji. Así que bueno, ahora sí damos por concluido. Así que si llegaste hasta acá, gracias. dejaste el emoji, suscríbete.
Suscríbanse. Suscríbanse, está muy choro este podcast. Bacán. Muy invitado. La foto. La foto. Sí. La foto de cierre. Ahí Vamos estamos. por la foto. 1, 2, 3.